Gorbachov es elegido secretario general del PQS en 1985. El Pleno eligió al camarada Gorbachov como secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. El excesivo gasto militar agrava la crisis económica de la URSS. Tenemos una estrategia profundamente elaborada. Es el programa de la perestroika. La perestroika intenta salvar el régimen desde dentro, en diversos frentes. Económicos, Se reforman las estructuras agrarias y se intenta controlar la economía sumergida. sociales, Se lucha contra el alcoholismo. Se introduce el glasnost, la libertad de expresión y la autodeterminación de los pueblos. Entre los objetivos de Gorbachov en Europa del Este se encontraba el deseo de que estos países aplicaran su propia perestroika y se mantuvieran en el Pacto de Varsovia, ya que controlar Europa Oriental era necesario para mantener la seguridad soviética. Sin embargo, su idea de no intervención, que contemplaba mayor libertad, va a provocar que en pocos meses, entre 1989 y 90, todos los estados comunistas de la Europa central y oriental caigan con extrema facilidad. En Polonia se inicia el proceso revolucionario tras las protestas de 1988. En abril del 89 el gobierno comunista se ve obligado a legalizar el sindicato Solidaridad y comienza la apertura del país hacia un proceso democrático. Su derrota en las elecciones de junio forma el primer gobierno no comunista desde 1945. Tras la expulsión en 1988 del dictador Kadar, los propios reformistas comunistas aprueban a principios del 89 una constitución democrática. Budapest abre la frontera con Austria, lo que produce una brecha en el telón de acero. El líder de la República Democrática Alemana, Erich Honecker, ante las protestas de la población, planteó una solución represiva, pero la actitud no intervencionista de Gorbachov la disipó. Honecker fue sustituido por el comunista reformista Egon Kretz, quien tomó la histórica decisión de abrir el muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Inmediatamente después, en Bulgaria se produjo un golpe dentro de la dirección del Partido Comunista, alentado por Gorbachov, que derroca al líder Zhivkov y lleva al poder a un gobierno reformista que inicia el camino hacia la democratización. El 17 de noviembre, el régimen comunista de Checoslovaquia intenta una fuerte represión contra una manifestación estudiantil, lo que originó protestas masivas en las principales ciudades, que harán que el gobierno se derrumbe. Es la denominada Revolución de Terciopelo, que aupó al poder a finales de diciembre a un gobierno anticomunista. En Rumanía tiene lugar la revolución más violenta de 1989. El 21 de diciembre, un acto convocado por el dictador comunista Nicolae Ceausescu se convirtió en una importante protesta popular que dio lugar a una insurrección apoyada por diversos cargos del Partido Comunista, el ejército y el pueblo. Ceausescu y su mujer Elena fueron apresados al intentar huir, siendo juzgados y ejecutados el día 25. Estos hechos, que causaron cerca de 2000 víctimas, pusieron fin al ciclo revolucionario de 1989 en la Europa Oriental. Расцветали яблони, груши, поплыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша. A principios de 1990, la perestroika se ve reforzada cuando el PQS pierde su monopolio político, al ser sustituido por el multipartidismo. Siempre ocurría lo mismo. En lugar de poner en práctica los cambios e implementar la perestroika, el Partido Comunista no hacía más que obstaculizar el proceso. Más tarde, Lituania reclama la independencia, un precedente para las demás repúblicas bálticas, Letonia y Estonia. A principios de 1991, un referéndum ratificará esta decisión. Gorbachov se pronunciará en principio así. Перестройка, с одной стороны, вот она открыла возможности через демократию, гласность, через признание реальности, а реальности. El plan de los 500 días implicaría la introducción paulatina de mecanismos de libre mercado en la economía controlada.
Sin embargo, va a provocar una caída de la producción, inflación y el cese de pago de salarios y pensiones. Producirá gran descontento. Nada en los mercados ni en las tiendas. Nos pasamos el tiempo de aquí para allá buscando algo que comer. No hay comida de ningún tipo. ¿Cuándo va a acabar con esta situación? En realidad fue un gran error. Era imposible pasar de un sistema económico a otro en 500 días. Fracasamos. Fue un absoluto fracaso. La mala situación económica y social será aprovechada por Yeltsin, elegido presidente del Parlamento ruso. Is very good man for Russian people. Gorbachev, Bush, goodbye, 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 goodbye. En el 28 Congreso del PQS, Gorbachev es reelegido secretario general. Se evidencia tanto el rechazo de los demócratas por su abandono del plan Stalin como de los comunistas conservadores, que consideran que les ha traicionado. Sin embargo, Gorbachev tomará partido por los segundos y Yeltsin, tras criticarle, abandona. Eso es lo que Mikhail Gorbachev podría haber hecho. Él fue quien proclamó la perestroika y por supuesto sobre él recae la máxima responsabilidad de la crisis que estamos sufriendo. En diciembre de 1990, el ministro reformista de Asuntos Exteriores dimite tras 5 años en el cargo. En enero del 91, independentistas y soviéticos conservadores chocan en las repúblicas bálticas, resultando los nacionalistas violentamente perjudicados. Gorbachev se va a disculpar, algo que nunca había hecho un presidente. Lamento profundamente los trágicos hechos que han tenido lugar recientemente en Lituania y en Riga. Y expreso mis más sinceras condolencias a las familias afectadas por esta tragedia. La inestabilidad del sistema soviético se hacía cada vez más patente. Las reacciones de las repúblicas buscando independencia eran un claro ejemplo del derrumbe. Así también lo evidenció el referéndum de marzo, cuando la población soviética dictaminó que era necesario un cambio en la URSS, pues el sistema había quedado anticuado. A ello se sumaban los problemas económicos que sufría la Unión con los cambios acaecidos en años anteriores. Dichos cambios eran el pretexto para pedir ayuda al G7 en la cumbre de Londres, pero al final Gorbachev no recibió el apoyo financiero que creía necesario. En cambio, se le invitó a realizar una política de mano dura para conseguir financiación. En estos momentos, Yeltsin gana popularidad. En junio de 1991 se convierte en el primer presidente de la Federación Rusa tras haber conseguido convencer de la necesidad del cargo. Esta elección traería mayor diversificación de los poderes, pero también provocaría el desgaste de Gorbachev y el aumento de la oposición hacia él. Los problemas para Gorbachev iban en aumento. Tanto la Ley de Secesión como el Nuevo Tratado de la Unión de 1990 planteaban una mayor autodeterminación y supusieron un quebradero de cabeza al intentar contentar a todos. El culmen fue la prohibición del PQS en los centros de trabajo. El 19 de agosto se llevaría a cabo el intento de golpe de Estado. Los conservadores tomaron el control de las emisoras de radio y televisión. Después del comunicado difundido por el Comité de Estado de Emergencia, se televisaron durante todo el día imágenes del ballet El Lago de los Cisnes. Era la forma en que tradicionalmente se conmemoraba la muerte de un líder del Kremlin. La explicación fue dada por un comité dirigido por el vicepresidente Yanayev, al mando desde el comienzo del golpe. Su intención era la restauración de la Unión, la cual veía peligrar con los nuevos tratados. Así se instauró un estado de emergencia. Los tanques ocuparon la capital. La situación era caótica, al no haber un acuerdo sobre qué hacer con los militares. Yeltsin aprovechó el momento y consiguió llegar a la población, mediante apariciones encima de los tanques y discursos. Tras su intervención y la muerte de 3 personas, las movilizaciones se radicalizaron. Al final, los golpistas se rindieron al no haber un apoyo popular y el estado de emergencia se disolvió. Поддерживать контакты с руководителями многих государств мира. Я обратился с посланием к президенту США Бушу. Culpabilizaría el PQS del intento de golpe, pues había sido su cúpula quien lo había dirigido, pero Gorbachev no estaba de acuerdo. Cuando propone la disolución del Partido Comunista como una organización criminal, no estoy en absoluto de acuerdo. Prohibir el partido sería simplemente un error por parte del gobierno y del presidente democrático. Yeltsin le pedirá que firme la disolución del partido, pero al negarse lo hará él mismo. Camaradas, acabemos con esto de una vez. Voy a firmar el decreto que pone fin a las actividades del Partido Comunista Ruso. Con ello comienza la desintegración del Estado plurinacional y la caída de Gorbachev.
Tras el golpe de Estado, se produce la independencia de Ucrania, un país importante dentro de la URSS, por ser la mayor productora de grano y contar con la fábrica más relevante de armamento nuclear y cohetes. Kravchuk, el mandatario ucraniano, perseguía la total independencia. Yeltsin buscaba crear una unión económica con Rusia como líder. Para ello necesitaba el apoyo de Bielorrusia. El 8 de diciembre de 1991, en una residencia de caza en el bosque de Belaveza, cerca de Minsk, Yeltsin reunió en secreto a los líderes de Bielorrusia y Ucrania. Mientras los tres líderes estaban reunidos en Belaveza, se estaba produciendo la invasión de Croacia por parte de Serbia. Era parte del proceso de desmembramiento de Yugoslavia, que estaba llevando a una guerra sin fin. Esta situación era la que querían evitar reuniéndose en Belaveza. Yeltsin plantea su propuesta, pero Ucrania no quiere aceptar el liderazgo de Rusia. El punto de inflexión fue la capacidad de disolución de la URSS. Se basaron en el tratado de creación de esta en 1922, usando así la misma fórmula para separarse. Se decidió el nombre de Comunidad de Estados Independientes por petición de Ucrania. Aún había discrepancias con respecto a dos artículos. El artículo 5 sobre las fronteras, en el cual se habla de la inviolabilidad de las fronteras, lo que se traducía en que si Ucrania no pertenecía a la nueva Unión, podrían sufrir la pérdida de territorios. Si Ucrania aceptaba formar parte, sus fronteras no serían violadas. El artículo 6 sobre armamento buscaba conseguir un control sobre las armas nucleares mediante un mando conjunto. Si Ucrania se quedaba con ellas, esto supondría un problema para Rusia. Una vez firmado Belaveza, se da por finalizada y disuelta la URSS. Esto se le comunicó a Bush y después a Gorbachev. Значит, границы вот они есть, армии есть, и я боюсь, что мы закладываем такую бомбу в сообщество, которое прорвется все равно. Gorbachev no iba mal desencaminado en sus predicciones. El 21 de diciembre, 11 repúblicas firman el acuerdo en Alma-Ata. Rusia queda como heredera natural de la URSS. El 25 de diciembre, Gorbachev renuncia a su cargo de secretario general de PQ. Дорогие соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Gorbachev supuso la primera colaboración real con Occidente desde 1945. El fin de la Guerra Fría es paralelo a la desaparición de la URSS. El cambio lo acelera la prioridad de las reformas internas. El gasto militar tenía gran peso en el conjunto del presupuesto soviético. Hay que tener en cuenta que la URSS y los Estados Unidos habían gastado decenas de miles de millones de dólares en la carrera armamentística. Imagínese lo que se podría haber hecho con todo ese dinero. En Estados Unidos, Reagan fue cada vez más cooperativo, por el escándalo Irán-Contra y por el abandono de la URSS de su comunismo internacionalista o la idea de incompatibilidad entre sistemas económicos. En la cumbre de Ginebra del 85, comienzo del fin de la Guerra Fría, se habló de la Guerra de las Estrellas. El primer acuerdo fue el Tratado de Washington de 1987 para evitar riesgos nucleares en las capitales respectivas y planear la destrucción de los euromisiles. Cambios más efectivos tienen lugar con el presidente George Bush, quien pidió a Gorbachev la no intervención soviética en la Europa del Este, hervidero de tensiones, a cambio de no tratar ellos de obtener ventajas estratégicas allí. La cumbre de Malta se celebró para comentar la integración de la URSS en la comunidad internacional y para acelerar la entrada de empresarios en Rusia. Malta fue el lugar donde por primera vez declaramos que ya no nos considerábamos enemigos. La Guerra Fría estaba vista para sentencia. Julio del 90, Gorbachev y Kohl acuerdan que Alemania entre en la OTAN. A este acuerdo firmado entre Gorbachev y Kohl lo llamamos Día V2, porque realmente con él había terminado la Guerra Fría. En la cumbre de Helsinki se firma el apoyo de la URSS a la intervención norteamericana contra los iraquíes que habían ocupado Kuwait, inicio de la Guerra del Golfo.
En noviembre se firma la Carta de París, que incluía un pacto de no agresión entre la OTAN y el Pacto de Varsovia. Bush proclamó: hemos cerrado un capítulo de la historia. La Guerra Fría ha terminado. Dentro de todo este contexto, Gorbachov va a recibir el Premio Nobel de la Paz. George Bush y Mikhail Gorbachev firmaban el primer tratado de reducción de armas nucleares estratégicas, el START 1, que supuso el acuerdo de desarme más amplio de la historia. Aquel tratado obligó a las dos superpotencias a desprenderse del 30% de las armas nucleares estratégicas desplegadas y afectó a misiles balísticos intercontinentales con base terrestre en submarinos y bombarderos. El tratado estableció para cada país una reducción de 10.000 a 6.000 cabezas nucleares. En diciembre de 1991 se termina formalmente la Unión Soviética. Sin embargo, aún quedaba otra disolución, la económica. Los principales objetivos para la transición hacia el capitalismo de Yeltsin eran liberalizar los precios, eliminar subvenciones y privatizar prácticamente toda la economía. Para llevar a cabo estas reformas hubo dos hombres especialmente importantes, Yuri Gaidar de diferentes puestos y Anatoly Chubais. En la primera etapa de Gaidar fue especialmente frecuente el uso del decreto presidencial, produciéndose una gran inflación de hasta el 245%. Chubais se encargó de la privatización. Dejó que trabajadores y gerentes compraran hasta un 25% de la empresa y les otorgó privilegios. Esto llevó a que se mantuvieran las mismas élites en fábricas, colhoses, tiendas y oficinas, transformándose la antigua nomenclatura en nuevos oligarcas. Las subvenciones estatales fueron más difíciles de retirar, pues algunos sectores, como la Agencia Estatal del Gas, tenían mucho poder, llegando el presidente de esta a ser vicepresidente y primer ministro con Yeltsin. El colapso de la URSS en diciembre de 1991 puede haber asombrado al mundo, pero no sorprendió a la mafia roja. Durante meses se habían celebrado reuniones de gánsteres en las habitaciones de moteles y en los restaurantes de toda Rusia. La cuestión era quién iba a dominar y qué. Un grupo de altos Bor, de peces gordos entre los ladrones, se reunieron en una dacha a las afueras de Moscú. Sabían que el sistema se venía abajo y establecieron un plan para aprovecharse del mundo postcomunista. Uso de asesinatos y sobornos de las organizaciones delictivas por parte de las empresas y desde el gobierno. La delincuencia, más un ejército rojo en condiciones paupérrimas, lleva al siguiente fenómeno. Durante la Guerra Fría, el Ejército Rojo tenía casi 1 millón de soldados en Ucrania por su importancia estratégica militar. Un día después de la caída del muro, los sueldos dejaron de cobrarse. No hay nada mejor para los traficantes de armas que el tándem soldados descontentos y depósitos llenos de armas. El fin de la Guerra Fría fue el inicio de la época más al rojo vivo del tráfico de armas. Se abrió el bazar armamentístico. Misiles teledirigidos, no teledirigidos, morteros, minas, carros blindados, divisiones de tanques completas. Tras la caída del muro, solo en Ucrania se robó un total de 32.000 millones en armas, armas que volvieron a venderse. Uno de los mayores atracos del siglo XX. Knock, 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 knock. Did somebody say birthmarks? Yo, I'm the host with the most.
toast glass those assholes made a mess and the war got cold. Shook hands with both Ronalds, Reagan and McDonald's, no doubt. If your name ends with in, time to get out. I have the balls to let Baryshnikov dance, player. Go down that wall like the Kool-Aid man.